Camí de la Coma de Escairats y Esteix. Nos encontramos en la Sierra de Tramuntana, que se extiende de Andratx hasta Pollença. Fue declarada paraje natural el año 2007 y Patrimonio Mundial de la UNESCO el año 2011, por su paisaje cultural. Este no es un territorio virgen, sino que desde siempre las sociedades humanas lo han ido transformando, mezclando cultura, tradiciones, estética, espiritualidad e identidad. El itinerario que vamos a hacer hoy nos permitirá ver una muestra de los numerosos elementos de interés etnológico y cultural por los que destaca la Sierra de Tramuntana. Primero pasaremos por el Bosc d'Escairats, que antiguamente era un camino de carro que era usado por carboneros, calcineros y neveros, que trabajaban en estos bosques. Así llegaremos hasta una fuente, un refugio y una casa de nieve. Posteriormente seguiremos hasta ver el mar desde las alturas y finalmente subir al Teix y contemplar sus magníficas vistas. Parada 2, inicio de la finca pública de Sommoragas. Aquí empieza la finca de Sommoragas. Esta finca la compró el archiduc en el año 1883 y formó parte de sus posesiones que él tanto quería y admiraba, y en donde se hacía construir miradores y caminos solo por el placer de recorrerlos. Actualmente es una finca pública protegida, con varias figuras legales, incluyendo refugio de caza, y es una de las más visitadas por excursionistas de la Serra de Tramuntana. En todo este valle estamos dentro de un bosque típico de encinas, húmedo y sombrío. Habitualmente, para completar los ingresos, los carboneros construían cerca de la sitja un horno de cal. Para ello solo se necesitaba la presencia de la piedra calcárea. El horno se empezaba cavando un hoyo de forma circular, denominado olla, de unos 2 metros de hondo y 6 de diámetro. Después se forraba el interior con piedras, tapando las juntas entre ellas con barro. La olla sobresalía de la tierra como un muro grueso, denominado sintell, en el cual se integraba una pasarela y una puerta para facilitar la carga del horno. Las piedras para convertir en cal se iban colocando en el interior de la olla en círculos concéntricos, disminuyendo el diámetro. Igual que en las sitges, también se dejaba un agujero en medio para hacer de chimenea. La montaña de piedra se tapaba con una capa de barro, que dejaba respiraderos para una mejor cocción. El horno se alimentaba con haces de leña demasiado delgados para hacer carbón, a través de la chimenea, y de una puerta que se dejaba en la parte inferior. El fuego se tenía que mantener constante 10 o 12 días. Para hacer este trabajo eran necesarios de 3 a 6 personas. El fuego transformaba la piedra viva en cal viva. La cal viva se mezclaba con agua obteniendo un material blanco, que es cal apagada, que se utilizaba para encalar las casas cada año y para construcción en general. Estamos en un rotlle de sitja. Uno de los usos tradicionales del bosque era la fabricación de carbón, que era la fuente de energía que se utilizaba
antes del uso del petróleo y del gas. El carbón se obtiene de la combustión lenta y con poco oxígeno de la leña. Los carboneros transformaban la leña en carbón en estos bosques y después la bajaban a vender al pueblo. La parcela de bosque la alquilaban al señor de la posesión. El rotlle de Sitja era el círculo de piedras donde se apilaban los trozos de leña para quemar. Colocaban la base de piedras dejando canales por donde pudiera circular el aire suficiente. La leña se colocaba siempre de la misma forma, los troncos grandes tumbados en medio y los más pequeños en posición vertical. Cuanto más pequeños, más hacia el exterior. Sobre la leña se colocaban haces de carrich o ramas de encina y a continuación una capa de tierra muy pisada para que no quedara ningún agujero para el aire. En el centro se dejaba un espacio vacío, el ojo de la sitja, que hacía de chimenea, por donde se encendía y se alimentaba el fuego unas 6 veces por día para mantener el calor. Mientras la sitja quemaba, no se podía dejar sin vigilancia, ya que si quemaba mal se podía quemar toda la leña, o quemarse más de un lado que de otro. Por eso, al lado de la sitja, los carboneros construían sus barracas. Eran construcciones muy sencillas de pared seca y techo de carrich. La única apertura era la puerta que se orientaba hacia el rotlle para poder vigilar la sitja. La cocción duraba entre una semana y 10 días. Fuente de espolls. Esta fuente es un ejemplo de una fuente de mina. Este tipo de fuentes se hacían construyendo un canal que iba desde el punto de agua subterráneo hasta la superficie, aprovechando la pendiente natural para que saliera el agua por gravedad. Los árboles que rodean la fuente son polls, chopos, árboles que necesitan de humedad para crecer. Siempre están al lado de sitios donde hay agua o humedad. Refugio y casa de nieve de Son Moragas. El refugio de abajo era el sitio donde antiguamente los neveros guardaban sus herramientas y vivían. Aquí vemos la casa de nieve. Hasta hace relativamente poco, en Mallorca, la nieve era un producto muy valorado. El hielo se utilizaba para conservar los alimentos y para hacer helado, antes que existieran las neveras modernas. Después de las primeras nevadas importantes, los grupos de neveros subían a los sitios donde estaban las casas de nieve. Los neveros recogían la nieve acumulada y la tiraban dentro de la casa a través de la puerta y de los 4 bombarderos, huecos, de los lados. Después bajaban a prensar bien la nieve y la tapaban con carrich, para que se conservara todo el verano. Tenían que ir relevándose por el peligro de congelación. Después la cortaban y bajaban con bestias las barras de hielo hasta los puntos de venta. Canción que cantaban los neveros cuando trabajaban. Pitgen saneu, i tots ja estan dins ses cases. Peguen potades, en Toni, en Xisco, en Joan i en Andreu. Esteix, 1064 metros. La cumbre pertenece al municipio de Deià, pero el macizo en sí está repartido entre varios municipios, que son Valldemossa, Deià, Sóller y Bunyola.
El nombre de la montaña proviene del árbol tejo europeo, que era muy común en todo el macizo y del cual ahora quedan unos cuantos ejemplares. En su cima cuenta la leyenda que se encontraba la silla del rey Sancho, formada por bloques de piedra que utilizaba para contemplar el magnífico panorama.